El terremoto es una realidad de nuestro mundo. Aunque todavía nos empeñemos en negarlo o ignorarlo, siempre se hace recordar de alguna manera. Por ejemplo, en los últimos años Japón tuvo que enfrentarse a uno de los terremotos más devastadores de su historia. En resumen, el terremoto es una realidad del mundo. Pero, ¿qué pasaría si no hubiera terremotos en el mundo? Por ejemplo, si a partir de ahora no ocurriera ni el más pequeño temblor en ningún punto del planeta. Al principio, esto puede sonar agradable. Sí, ya no habrá terremotos, no volveremos a vivir ese miedo, ese dolor. Y ese dolor lo conozco muy bien, porque yo he vivido 3 terremotos. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. No volveré a despertar con miedo, no correré presa del pánico, los edificios no se derrumbarán sobre nosotros, ese horror desaparecerá de nuestras vidas para siempre. Contado así, podría parecer que la ausencia de terremotos sería algo bueno, pero en realidad no es exactamente así. Porque si nuestro mundo es un planeta habitable del universo, el papel de los terremotos en ello es muy grande. Los terremotos son, por así decirlo, los latidos del corazón de nuestro mundo. Si los terremotos cesaran, significaría que el corazón de nuestro mundo ha dejado de latir, y las consecuencias de eso son verdaderamente aterradoras. Pero, si queréis, hagamos hoy este ejercicio mental y planteemos nuestra pregunta. ¿Qué le pasaría a nuestro planeta si no hubiera terremotos? Según nuestro escenario imaginario, a partir de mañana no se producirá ningún movimiento sismológico en nuestro planeta y no se sentirá ni el más mínimo temblor en ningún lugar del mundo. Antes de responder a esta pregunta, permítanme explicar brevemente cómo se producen los terremotos. Lo que llamamos superficie terrestre, montañas, llanuras, ríos, océanos, constituye una parte muy pequeña de nuestro planeta. Lo que llamamos corteza terrestre, es decir, la litosfera, es una estructura de unos 100 kilómetros de grosor promedio. Si tenemos en cuenta que el diámetro de nuestro planeta es de aproximadamente 12.700 kilómetros, lo que llamamos corteza terrestre es más fina que la piel de una manzana. Justo debajo de esta delgada corteza existe una estructura formada por rocas fundidas a la que llamamos manto. Miles de kilómetros por debajo de esta estructura se encuentra una enorme estructura formada por metal líquido a la que llamamos núcleo externo. Justo en el centro de este núcleo externo, formado por metal líquido, en el centro exacto de la Tierra, se encuentra el núcleo interno formado por metal sólido. Este lugar es muy caliente, está bajo alta presión y al mismo tiempo es muy activo. La actividad que aquí se produce afecta directamente a la corteza terrestre y se manifiesta en forma de volcanes y terremotos. Como nuestro tema no son los volcanes, continuemos con la parte de los terremotos. La corteza terrestre está formada por grandes placas tectónicas. Pueden imaginárselas como trozos de madera flotando sobre el agua. Estas enormes placas están en constante interacción entre sí. Se rozan, se empujan y a veces se alejan unas de otras. A los lugares donde se produce esta interacción tectónica los llamamos fallas. Cuando las placas chocan entre sí, se rozan o se mueven, ocurre lo que llamamos terremoto. A veces, estas placas pueden deslizarse bajo otra placa, hundirse o elevarse. Así es, en términos más simples, más básicos y más generales, cómo se producen los terremotos. La Tierra es un planeta extremadamente activo y vivo en cuanto a terremotos. Entonces, ¿cuántos terremotos ocurren en el mundo en un año? Según las estimaciones, en el planeta Tierra ocurren aproximadamente 1 millón de terremotos de distintas magnitudes al año. Sin embargo, con los medios tecnológicos disponibles, solo podemos detectar la mitad de estos terremotos. En el mundo ocurre un terremoto en promedio cada 50 segundos. Como la gran mayoría de estos terremotos son inferiores a magnitud 3, no los sentimos. El número promedio de terremotos perceptibles al año en el mundo, es decir, los de magnitud 4 o superior, es de 6.000. Los terremotos destructivos, es decir, los de magnitud 6 o superior, son en promedio 120 al año, o sea, casi cada 3 días llega una noticia de terremoto desde algún lugar.
Los terremotos mayores, es decir, los de magnitud 7 o superior, también son bastante frecuentes en regiones sísmicamente activas como México. El promedio anual mundial de terremotos de esta magnitud es de aproximadamente 20 a 25. Es decir, en promedio ocurre 1 o 2 grandes terremotos cada mes. Como saben, el país se encuentra sobre el cinturón de fuego del Pacífico, lo que lo convierte en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Por eso, somos un país bastante agitado en materia de terremotos. En México ocurren miles de terremotos cada año y a intervalos regulares se producen grandes terremotos destructivos. El terremoto de Ciudad de México de 1985, el terremoto de Puebla de 2017, volvimos a sentir los últimos grandes temblores en años recientes. Y según los expertos, la probabilidad de que se produzcan nuevos grandes terremotos en los próximos años es bastante alta. Se señala que especialmente las regiones densamente pobladas como Ciudad de México están en riesgo. Como ven, tanto diversas regiones del mundo como nuestro país están en constante movimiento. Volvamos ahora a nuestra pregunta. ¿Qué pasaría si los terremotos se detuvieran de repente? Estoy seguro de que la mayoría de ustedes estarían contentos. Como dije antes, ya no hay terremotos, no hay miedo, no hay pánico, no hay que quedar atrapado bajo los escombros, seguiremos viviendo felices y tranquilos. Pero la realidad no es exactamente así, porque el hecho de que no ocurran terremotos es una señal importante de que el mundo se dirige hacia una gran catástrofe. El cese de la actividad sísmica es una prueba importante de que nuestro planeta avanza hacia una gran catástrofe. Pero si queréis, empecemos no por la parte aterradora, sino por la parte interesante. Si los terremotos cesaran por completo, los movimientos tectónicos responsables de gran parte de los accidentes geográficos también se detendrían. Es decir, si los terremotos desaparecen, indirectamente el motor que da forma al planeta también se detiene. Este motor surge de la colisión entre sí, pero si este mecanismo deja de funcionar, no se formarán nuevas montañas. Las montañas existentes, en cambio, se irán erosionando y reduciendo con el tiempo. En resumen, los terremotos no son solo eventos que traen destrucción, sino que también son parte de los procesos fundamentales que permiten que nuestro planeta cambie constantemente y tome su forma actual. Esto también afectaría a los volcanes, porque cuando los movimientos tectónicos se detengan, cuando el movimiento bajo el núcleo se detenga, la actividad volcánica también cesará. Es decir, no nacerán nuevos volcanes. Cordilleras, montañas volcánicas, valles profundos, la formación de todos estos se detendrá, y solo la erosión dará forma a la superficie terrestre. La erosión del viento y del agua no llevará a cabo este proceso muy rápidamente. De hecho, tardará millones de años. Pero al final del proceso, nuestro mundo se volverá completamente plano. El viento y el agua, a lo largo de millones de años, derretirán y convertirán en polvo todas esas montañas de miles de metros de altura. Los valles profundos formados por los movimientos tectónicos se rellenarán, y solo los ríos crearán nuevas formas superficiales. Pero como la Tierra comenzará a nivelarse gradualmente, los ríos también empezarán a perder su efectividad en algún momento, y unos cuantos miles de millones de años después, nuestro mundo adoptará una forma completamente plana y lisa. En su superficie solo se verán algunas líneas dejadas por antiguos ríos o cráteres abiertos por meteoritos que impactaron. Pero lo que acabo de decir es imposible que ocurra en la práctica, porque cuando los terremotos se detengan, la Tierra no podrá entrar en un proceso así, ya que ocurrirá algo muy diferente y mucho peor. Lo mencioné brevemente antes. Nuestro mundo tiene un núcleo muy activo, y ese núcleo se mueve constantemente, como un dínamo. La rotación de este núcleo formado por metal líquido crea una poderosa energía electromagnética. Esta poderosa energía electromagnética envuelve y rodea nuestro mundo. Esta energía hace que nuestra brújula apunte al norte y permite que las aves migratorias encuentren su camino. Pero además de todo esto, esta poderosa energía electromagnética tiene otra función muy importante: protegernos del Sol. El mayor beneficio de que el núcleo esté vivo y en estado fluido es poder formar la magnetosfera, porque esta rotación crea un poderoso campo electromagnético que rodea nuestro planeta como un escudo y nos protege de partículas dañinas provenientes del Sol. Si hoy existe vida en nuestro planeta, se lo debemos a la magnetosfera, porque la magnetosfera nos protege de la radiación dañina y las partículas provenientes del Sol, evita que nuestra atmósfera desaparezca y evita que el agua se evapore y escape al espacio. Es decir, le debemos nuestras vidas a la magnetosfera.
o más exactamente, a ese movimiento del núcleo. Y si todos los terremotos de nuestro planeta han cesado, si no se produce ninguna actividad sísmica, eso significa que el núcleo ya no gira. El interior de la corteza terrestre se ha enfriado, ya no hay magma fluido, ya no hay un núcleo líquido. Es decir, si no se produce ninguna actividad en el centro de la Tierra que pueda generar un campo electromagnético, significa que una catástrofe muchas veces mayor que un terremoto está llamando a la puerta. Los terremotos son los latidos del corazón de la Tierra. Si no hay terremotos, significa que el corazón de la Tierra no late, es decir, su núcleo ya se ha solidificado. La Tierra no puede producir un campo electromagnético, lo que significa que hemos perdido la magnetosfera. Ya somos impotentes ante la radiación mortal proveniente del Sol, somos impotentes ante los vientos solares creados por las erupciones solares. Poco después de perder la magnetosfera, empezaremos a perder también nuestra atmósfera. Los intensos vientos solares evaporarán nuestra atmósfera y la dispersarán en el espacio. La radiación mortal destruirá lentamente la vida en la superficie terrestre. Con la desaparición de la atmósfera, el aire que respiramos también se ionizará y evaporará poco a poco. La Tierra sin magnetosfera será abrasada por el Sol en pocos días. Solo los que se refugien bajo la Tierra podrán sobrevivir un poco más, pero después de que los fuertes vientos solares destruyan la atmósfera, también evaporarán los mares y en pocos meses no encontraremos ni una sola gota de agua en estado líquido en la Tierra. Y aproximadamente un año después de que los terremotos se detengan, nuestro planeta se convertirá en un trozo de roca sin atmósfera, sin aire y sin agua. Ahora que han aprendido todo esto, les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué pasaría si al día siguiente todos los terremotos se detuvieran de repente? ¿Se alegrarían o entrarían en pánico? Los terremotos son la prueba más importante y más valiosa de que nuestro planeta está vivo. Aunque no nos gusten, si queremos que la vida continúe, si queremos seguir existiendo, necesitamos los terremotos. Si no ocurrieran, nuestro planeta no tendría ninguna diferencia a Mercurio o Marte. ¿Y cuál es su opinión? Pueden indicarlo en la sección de comentarios si quieren. Bueno, por hoy es todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado este video. Si les ha gustado, pueden encontrar este y muchos videos similares en mi canal. También pueden apoyarme dando like al video y suscribiéndose. Hasta el próximo video. Cuídense. Les deseo a todos días sin pantalla azul.